Bienvenidos al conjunto de videos de introducción a la herramienta de modelación y calibración de Hydrovit. En esta sección estaremos viendo la parte de preparación de datos para el modelamiento en Hydrovit. Hydrovit utiliza un formato de trabajo en el cual hay un ordenamiento de las carpetas en la cual se van a alojar los archivos necesarios para realizar el modelo. Inicialmente, la carpeta principal en la cual se tendrá el nombre del proyecto. Adicional a esto, tendrá las carpetas que alojarán la información, como lo son la carpeta donde se guardará la base de datos SQLite, la carpeta de los datos de caudales, la carpeta de los datos climáticos, estos serán precipitación y temperatura, y una carpeta donde se alojarán los resultados. Adicional a esto, todas las carpetas de los proyectos en los cuales se realizarán los modelos se deberán adicionar los archivos del programa de Hydrovit. En esta sección estaremos enfocándonos en la parte de los datos climáticos y la preparación de estos datos climáticos. Hydrovit necesita un formato adecuado para el funcionamiento correcto y para la realización de la interpolación y finalmente la realización del modelo de Hydrovit. Por ello necesita seguir el formato. Cada archivo de precipitación y temperatura deberá servir el formato de fecha, día, mes, año, y los datos de precipitación deberían estar en centímetros. Los datos de temperatura en grados centígrados, y estos archivos todos deberán estar guardados en un formato CSV separado por coma. Pasaremos ahora a realizar nuestro proyecto, el cual es el caso de estudio de la cuenca del río Sirí Grande. Iniciaremos realizando paso por paso la elaboración del formato de trabajo para poder realizar nuestro modelo. Inicialmente, las carpetas necesarias para poder realizar el modelo son la carpeta donde se alojará la base SQLite, donde esta base, que contiene el número de curva, ha sido proporcionada por nosotros hacia nosotros por el conjunto del bit. La carpeta donde se alojarán los valores de caudales, la carpeta donde se alojarán los datos climáticos, esto siendo precipitación y temperatura, y una carpeta donde estarán los resultados. Adicional a esto, como ya he dicho antes, todos los proyectos deberán tener los archivos del programa de Hydrovit. Así que pasaremos a copiar los archivos del programa de Hydrovit. Adicional a esto, la base de datos SQLite que nos ha sido proporcionada. Y pasaremos ahora a la parte de los datos climáticos y la preparación de esto. Para los datos climáticos tendremos los valores de temperatura y precipitación. Para ello, debemos buscar en las instituciones la información que podemos recopilar para poder encontrar información de la precipitación y temperatura de la cuenca de estudio. Debido a que el río Sirí Grande, la cuenca Sirí Grande, se encuentra dentro de la cuenca del canal, existen estudios y estaciones hidrométricas las cuales nos han proporcionado información para ello.
Aquí tenemos un listado de las estaciones de precipitación y de temperatura que hemos encontrado. Sin embargo, esta información está en un formato distinto al que utiliza Hydrovit y hay que organizarlo de tal manera de que el programa Hydrovit pueda utilizarlo. Para ello, hay que seguir el formato de guardarlo en formato CSV separado por comas, y para la precipitación que esté en centímetros, y para la temperatura que esté en grados centígrados. Y son recordando valores diarios. Continuando con la estructuración de los datos de precipitación para nuestro proyecto de Hydrovit, estaremos analizando y estructurando los datos para la estación de los Canones en nuestra cuenca del río Sigue Grande. Recordando que Hydrovit utiliza un formato de trabajo en el cual para los datos de precipitación la precipitación debe estar en centímetros y la fecha en formato día, mes, año. En nuestro ejemplo de los cánones, nosotros tenemos la fecha en formato mes, día, año y la precipitación en milímetros. Para ello debemos hacer un cambio, una transformación de estos datos, y empezando copiaremos los datos de fecha y precipitación en otro Excel para trabajar más cómodamente. Si ven, al pegar se pegaron unas celdas en blanco, lo cual indica que la celda estaba duplicada. En algunas ocasiones esto produce errores al realizar la interpolación, así que es mejor eliminar estas columnas en blanco. Procederemos a ponerle título, fecha y precipitación. Ahora haremos la transformación, lo cual de milímetros a centímetros. Y cambiaremos la fecha, iniciando por eliminar la hora, utilizando la herramienta de reemplazar. Y ahora cambiaremos el formato de fecha, entrando en formato de celdas, fecha, y buscaremos el formato que esté en día, mes, año. Ahora que tenemos todo el formato que corresponde, pasaremos a buscar los espacios vacíos en los datos de precipitación, ya que Hydrovit no permite celdas en blanco. Para ello utilizaremos el formato condicional para buscar las celdas que se encuentran en blanco. Le daremos un color para así poder visualizar los espacios vacíos y encontrar una fecha en la cual podamos hacer nuestra simulación.
Si ven estas celdas coloridas en color rojo, son aquellos espacios para las fechas en los cuales no hubo obtención de datos y no tenemos datos de precipitación. Con ayuda de estas fechas podemos elegir la fecha en la cual realizaremos nuestra simulación, la fecha más óptima. Recordando que debemos guardar nuestro Excel en formato CSV separado por coma para que el programa pueda ser utilizado. Y debemos ubicarlo en nuestra carpeta de clima de precipitación bajo el nombre de nuestra estación. En esta estación serían los cánones. Ya habiendo trabajado previamente las demás estaciones hidrométricas en nuestra cuenca de río Siris Grande, procedemos a ubicarlas en nuestra carpeta de precipitación de nuestro proyecto. Posterior a esto, también debemos trabajar en nuestros datos de temperatura, los cuales también deben seguir el formato en el cual deben estar en grados centígrados y en formato día, mes, año. Pasaremos a hacer la verificación y la transformación de estos datos. Para datos de temperatura, en este caso tenemos la estación de Gasparilla, en el cual, si bien aquí hay datos vacíos y la temperatura sí está en grados centígrados, sin embargo hay que hacer el mismo cambio de fecha, el cual se encuentra en mes, día, año, a día, mes, año. De igual manera vamos a trabajar en otro Excel aparte para evitarnos complicaciones. Le pondremos título y procedemos a hacer el cambio del formato de fecha, iniciando igual forma, borrando la hora con la herramienta de reemplazar. Y pasamos a cambiar el formato de fecha con el formato de celda. Si bien ahora vemos que la temperatura está en grados Celsius y la fecha en formato día, mes, año. Debemos guardar este archivo de igual forma en formato separado por coma, CSV.
en nuestra carpeta en clima los datos de temperatura, poniéndole el nombre de la estación, en este caso Gasparillal. De igual manera, previamente teníamos los datos preparados de temperatura, por lo cual ahora podemos pasar a la parte de interpolación de datos climáticos, lo cual se realizará en la herramienta Hydrovit. Continuaremos con nuestra última parte de la sección número 3 de preparación de datos climáticos, en el cual estaremos explorando la interpolación de los datos climáticos. Como ya previamente hemos trabajado nuestros datos climáticos para ponernos en el formato requerido por la herramienta Hydrovit para precipitación en formato de fecha, día, mes, año y la precipitación en centímetros, y para la temperatura al igual el mismo formato de fecha, día, mes, año y la temperatura en grados Celsius. Adicional a esto, nuestra carpeta de datos climáticos debe tener nuestros centroides de nuestras microcuencas, en este caso nuestra cuenca del río Siri Grande, los cuales hemos añadido a nuestra carpeta de clima y hemos realizado previamente en nuestra parte del video donde exploramos la herramienta HD. Y adicional a esto debemos tener otro Excel igual en formato CSV de la ubicación de las estaciones hidrométricas. Procederemos a la realización de este Excel, en el cual deberemos poner la estación, la latitud y la longitud. Pasaremos a buscar los datos de longitud y latitud de las estaciones hidrométricas, los cuales fueron proporcionados a nosotros, al igual que los datos de temperatura y precipitación. Para la estación de Gasparillal, obtenemos los datos de latitud, y longitud, y así continuamos con todas las estaciones ubicadas en nuestra cuenca. Luego de obtener todos los datos de longitud y latitud de todas las estaciones ubicadas en nuestra cuenca, procederemos a guardarlo, recordando en formato CSV delimitado por coma. Como coordenada del centroide. En nuestra carpeta de clima.
Ahora que tenemos todos nuestros datos de datos climáticos, podemos proceder a utilizar la herramienta de interpolación. Para ello vamos al programa Hydrovit y vamos a la apartado de herramientas, interpolación de datos climáticos. Procederemos a llenar los datos climáticos, para la cual vamos a realizar nuestra interpolación. Nuestro periodo en el cual encontramos datos completos fue desde el 1 de abril del 2007 al 17 de octubre del 2013.